Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar acerca de mecanismos epigenéticos. Les presento a mi grupo de trabajo, Paula Alejandra Holguín, Laura Sofía Salamanca y quien les habla, María Paula Gómez. A continuación, daré una breve introducción del tema que nos corresponde. Conrad Waddington acuñó el término de epigenética siendo un derivado de la palabra griega epigénesis, mucho antes de que se estableciera la herencia genética a través del ADN. A partir de esto, se realizaron estudios que determinaron que los mecanismos epigenéticos son un proceso esencial, el cual permite ver las características de la herencia y cómo estas funciones serán normales o cómo éstas se verán alteradas. La epigenética se refiere a la herencia y mantenimiento de patrones de expresión génica a través de divisiones celulares en ausencia de alteraciones en la secuencia de ADN. La memoria epigenética es la capacidad de las células para retener y transmitir de manera estable los patrones únicos de expresión génica a las células hijas. Está codificada por las marcas epigenéticas y los factores de memoria epigenética asociados. Esta no solo de las características del gen y de las células diferenciadas normales, sino también las características responsables del establecimiento de propiedades heredadas a las células embrionarias y a su progenie, así como las células que definen una enfermedad. El epigenoma define la función celular. Los factores que forman el epigenoma consisten en varias marcas epigenéticas que tienen una colección de patrones de metilación de ADN específicos, de genes, combinaciones únicas de modificaciones posttraduccionales de histonas, proteínas del grupo Polycom, con sus siglas PCG, factores de transcripción, ARN no codificantes, factores de remodelación de la cromatina y otras memorias epigenéticas. El epigenoma distintivo que define el código genómico EPI, asociado con cada gen individual, dicta el estado de expresión de este gen. El código epigenómico de cada gen podría ser único para el tipo de célula específico o la enfermedad, y por lo tanto, el mismo genoma puede adquirir diferentes colecciones de códigos epigenómicos para formar el epigenoma característico que define las propiedades celulares generales. Una partícula del núcleo nucleosoma. La unidad estructural básica de la cromatina consta de 146 pares de bases de ADN envuelto alrededor de un octámero de histonas compuesto por un tetrámero central de histonas H3 y H4, con dos heterodímeros periféricos de histonas H2A y H2B, la modificación covalente del ADN debido a la metilación de la citosina. Para formar 5-metilcitosina predominante en el contexto de dinucleótidos, CpG por las ADN metiltransferasas se asocia con el silenciamiento transcripcional. Mientras el ADN tiene cambios epigenéticos por medio de la metilación de residuos de citosina, las histonas presentan una modificación distinta a partir de acetilación y metilación de residuos de lisina, arginina, ubiquitilación y sumoilación de lisinas, fosforilación de serinas y treoninas, pero la modificación de las histonas se puede ver afectada por los residuos de lisina como monoditrimetilaciones y las argininas que se pueden encontrar como mono o dimetiladas. La acetilación de histonas H3 y H4, así como las ditrimetilaciones de K4DH3, metilaciones de H3K36 y H3K79, se encuentran asociadas a un estado conocido como transcripcionalmente activo, en donde los promotores de marcado de trimetilación de H3K4 y la metilación de K36 y H3K79 se producen principalmente sobre cuerpos de genes y la monometilación de H3K4. Las proteínas PCG se agrupan en complejos de múltiples proteínas conocidas como complejos represivos de Polycomb, como el PRC2. También hay evidencia de reclutamiento de metiltransferasas de histonas como SUV39H1 por MSP2 para apuntar al ADN metilado que conduce a la metilación de H3K9 y al silenciamiento de genes.
En células ES pluripotentes, los TF-OC3/4, NanoG y SOX2 están asociados con marcas de activación de la transcripción que incluyen acetilación H3, H4 y H3K4-ME3. El papel de las variantes de histonas en el establecimiento de la memoria epigenética. El conocimiento respecto a cómo se coordinan múltiples mecanismos reguladores, incluidos factores transcripcionales y otros factores de memoria epigenética, junto con modificaciones únicas de histonas, ARN no codificantes y patrones de metilación del ADN para controlar los estados encendido y apagado de pluripotente, condiciones del desarrollo o de la enfermedad son muy limitados. Las variantes de histonas, conocidas como histonas de reemplazo, de las canónicas en uno o más aminoácidos en secuencia. Estas están asociadas con los psicromosómicos específicos que definen su estado funcional y especificidad tisular. Dos variantes canónicas de la histona 3, es decir, H3.1 y H3.2, pueden definir un estado funcional diferente de la cromatina y pueden desempeñar funciones específicas en la programación y reprogramación del estado funcional del genoma asociado, mientras que la variante de la histona H3.3 generalmente se recluta en los loci altamente expresados. H3.1 y H3.2 podrían asociarse con genes tanto activos como silenciados. También es probable que el reemplazo de protaminas y otras proteínas nucleares básicas, preferentemente por H3.3, de manera organizada tras la entrada de espermatozoides en el ovocito, pueda determinar el establecimiento de marcas epigenéticas en la cromatina paterna. Por otro lado, el macro H2A presente en el ovocito maduro, el cual inhibe la remodelación de la cromatina y se asocia con la resistencia a la reprogramación, se pierde con la fertilización y puede ser el paso obligatorio que permite la reprogramación epigenética de la cromatina materna. Por tanto, al recibir señales internas y externas, la asociación diferencial de variantes de histonas puede marcar los genes impresos silenciados en la cromatina materna y paterna. Además, las histonas chaperonas, como CHD1 y IRA, que interactúan con H3.3 y CHTZ1-SWR1, que forman un complejo con H2A, hacen que se requiera más trabajo para establecer las asociaciones entre las variantes de histonas y las chaperonas bajo influencia de moléculas y o eventos de la señalización específicos para comprender su contribución a la memoria epigenética. A pesar de que las modificaciones epigenéticas predominantes de las histonas o las variables de histonas asociadas con un locio específico del genoma pueden determinar si un gen está activo o reprimido, es decir, el genoma permanece preparado para cualquiera de los estados y requiere la señal interna, externa para iniciar la revisión del estado. A continuación, les hablaré de unos procesos que se ven involucrados en los mecanismos epigenéticos. El mantenimiento del estado impreso de loci específicos. Esta simetría asociada a loci específicos está regulada por marcas epigenéticas como regiones metiladas diferencialmente de ADN, modificaciones de cromatina y otros factores que difieren en los dos cromosomas parentales. En las modificaciones de histonas asociadas a loci reprimidos en las regiones impresas, consisten predominantemente las H3K9ME3, H4K20ME3 y se sustituye a menudo por H3K4ME3, H3K27ME3 en regiones reguladas por el desarrollo. Durante la diferenciación de las células germinales primordiales, esta desmetilación genómica primero borra las marcas de metilación y después de un intervalo de pocos días, una banda de metilación del ADN marca regiones específicas de alelo e impresas durante la oogénesis y la espermatogénesis en los cromas maternos y paternos en la línea germinal. La mayoría de estos genes afectados están localizados en grupos regulados por una región de control de impronta que actúa en cis, donde se producen ciclos de metilación diferencial del ADN y establecimiento de marcas de cromatina.
Entonces, este mecanismo de desmetilación activa ocurre principalmente como un proceso pasivo debido a la falla de la metilación de mantenimiento después de la replicación del ADN durante mucho tiempo. Algunos estudios recientes sugirieron que podría ser un proceso activo independiente de la replicación. Inactivación de cromatina X. La inactivación del cromosoma X asegura que la expresión génica se produzca a partir de un solo cromosoma X en las mujeres. Este cromosoma X materno permanece activo durante todo el desarrollo previo a la implantación. El cromosoma X paterno, por el contrario, se silencia epigenéticamente durante esta etapa previa a la implantación en la mórula y se mantiene en el trofectodermo en la etapa del blastocisto. Sin embargo, se activa nuevamente cuando está la masa celular interna. Junto con la metilación del ADN, las modificaciones represivas de la cromatina y la incorporación de macrohistonas dan como resultado la formación de heterocromatina. Y el ARN no codificante que actúa en cis correspondiente al gen Sixt expresado a partir del centro de inactivación X está implicado en el silenciamiento de la transcripción. Paisaje epigenético asociado con las propiedades de las células madre. Este proceso empieza porque la pluripotencia y la identidad de las células madre se originan de una red que consta principalmente de los factores de transcripción reguladores OCT4, SOX2 y NANONG. Las células madre se pueden autorrenovar y la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo, o sea, pluripotente, del embrión o multipotentes, según sea el caso, como en las células madre. Un ejemplo de estas son las células madre mesenquimales, que pueden formar adipocitos, condrocitos, osteocitos, entre otras células. Estas células madre mostraron mecanismos epigenéticos que consisten en DMR, es decir, modificaciones de histonas y asociación con factores de transcripción. La reprogramación de las células diferenciadas para generar células madre pluripotentes inducidas se ha logrado con 4 factores de transcripción: OCT4, SOX2, C, MYC y KLF4 en fibroblastos de ratón, así como con OCT4, COX2, NANOG y LIN28 en células somáticas humanas. La desdiferenciación y reprogramación de la memoria epigenética define las propiedades celulares. A continuación, hay un ciclo que demuestra cómo se da esta diferenciación y reprogramación de la memoria epigenética, donde una célula somática diferenciada, digamos, por ejemplo, la célula somática 1, puede perder sus memorias epigenéticas responsables del estado diferenciado para volverse pluripotente, que podría reprogramarse posteriormente en una célula somática diferente. Por ejemplo, una célula somática 2 y viceversa. Por otro lado, también puede ser posible convertir directamente una célula diferenciada en otra en un proceso de transdiferenciación, sin pasar por un estado pluripotente. Estos procesos se pueden lograr experimentalmente y servirían como base para la terapéutica de células madre al reemplazar las células afectadas por sus propias células somáticas reprogramadas. En un punto relacionado a la pérdida de memoria epigenética y el proceso de desdiferenciación de las células somáticas y la reprogramación de nuevas memorias epigenéticas, ocurren durante la progresión del cáncer y generan las notorias células madres cancerosas que, como sabemos, se reproducen mucho más rápido y que sirven como reservorios para la recurrencia de esta enfermedad. Establecimiento y mantenimiento de la memoria epigenética para eventos de señalización. Este proceso habla de que las marcas epigenéticas son hereditarias y esto puede consistir en DMR. Un ejemplo claro es que en las huellas dactilares de secuencias de ADN específicas determinadas por paisajes de cromatina y factores de memoria epigenética, estos incluyen factores proteicos represivos y activadores de la transcripción y ncRNA que hace el mantenimiento epigenéticos. Los factores de memoria epigenética conocidos pueden desempeñar diferentes roles como factores de borrado de memoria, factores protectores de memoria, factores iniciadores de memoria
o factores de decodificación de memoria. También se pueden encontrar factores mediadores de memoria y factores de fijación de memoria epigenética. La mayoría de estas marcas se eliminan por factores de borrado de la memoria y para preparar el genoma y preparan al genoma para la reprogramación durante la gametogénesis. Establecimiento de la memoria epigenética durante el desarrollo y la diferenciación. Acá el proceso de establecer una colección de memorias epigenéticas específicas de genes definen una célula somática diferenciada única podría ocurrir en múltiples pasos. Paso 1 y estos que siguen un proceso que se reactiva. 1, 2, 3, 4 y 5. También está el papel de la memoria epigenética en la regulación de los patrones de expresión génica en el cáncer. Sin embargo, este proceso del establecimiento de la memoria epigenética durante el desarrollo de la diferenciación tiene estos cinco pasos que permiten que la memoria epigenética se pueda lograr. Como en el paso 1, que se desencadena el proceso de forma de señales extrínsecas o intrínsecas, como las citocinas o sus efectores posteriores que actúan como factores iniciadores de la memoria epigenética. En el paso 2, los EM y F pueden activar los factores de decodificación de la memoria epigenética que median una cascada de eventos que decodificarían el estado activo o inactivo de las marcas epigenéticas. En el paso 3, la activación de un programa epigenético crea el paisaje de marcas epigenéticas necesarias para establecer así las sociedades únicas, lo que implicaría mediadores de la memoria epigenética. En el paso 4, el establecimiento de marcas epigenéticas específicas de genes pueden implicar factores de fijación de memoria epigenética. Y finalmente en el paso 5, con la repetición de los pasos 1 al 4, ocurre de una manera combinatoria, es decir, que se establecerá el epigenoma único de la célula diferenciadora. El papel de la memoria epigenética en la regulación de los patrones de expresión génica en el cáncer. En este proceso, los patrones de expresión de genes diferenciales definen la funcionalidad de las células cancerosas que depende de la abundancia y el ensamblaje de factores de transcripción de una manera altamente orquestada, es decir, la desregulación de varios reguladores epigenéticos, como por ejemplo micros ARN, DNMT, proteínas PSG, entre otros, pueden afectar los niveles de TF y a su vez causar un desequilibrio en los productos génicos esenciales, como pueden ser las moléculas de adhesión, factores de polaridad, proteínas citoesqueléticas, factores angiogénicos y finalmente la metástasis. Y esto ayuda a mantener, sin embargo, esto ayuda a mantener la integridad y la estructura de los componentes celulares que conducen a la conversión de una célula normal en una célula cancerosa. En un esfuerzo por encontrar estas señales que puedan iniciar y mantener la memoria epigenética durante la progresión del cáncer, se observa que la interrupción de la señalización de SMAD debido a la sobreexpresión de SMAD7 o el agotamiento de SMAD2 resultó en la reexpresión asociada a la desmetilación del ADN en un subconjunto de genes correspondientes. Además, también se demostró que la desregulación de las vías de señalización afecta el desarrollo de muchas enfermedades, incluido el cáncer, ya que la regulación de las proteínas de histonas y enzimas modificadoras de histonas o ADN se ven involucradas en esta desregulación. Finalmente, se tiene la memoria epigenética en enfermedades genéticas y epigenéticas. Este proceso se ha visto más claro ya que en los defectos de los factores, enzimas epigenéticos y los cambios epigenéticos se pudo concluir que los causantes o el actuar como modificadores en diversas enfermedades, incluido el cáncer, sea de manera alguna que se puede atribuir a la desregulación epigenética, lo cual aumenta de manera constante en los últimos años.
A su vez, debido a las herramientas de alto rendimiento disponibles para la investigación de la epigenética, varias de estas enfermedades se presentan en, en edad temprana de la vida y están asociadas con trastornos mentales debido a aberraciones en las marcas epigenéticas que a menudo se asocian con defectos en la integridad genética. Además, algunas de esas enfermedades epigenéticas surgen de defectos en la maquinaria que codifica estas marcas. También se puede atribuir estas enfermedades como a los componentes específicos de las maquinarias. La mayoría de estas enfermedades complejas, como lo son la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otras, exhiben una variedad de síntomas como diversos grados de gravedad debido a estas enfermedades epigenéticas. Una utilidad general en las alteraciones epigenéticas en su uso como biomarcadores para el pronóstico ayudó como especialmente para el diagnóstico temprano del cáncer, ya que los síntomas a menudo no se presentan hasta que el tumor primario ha progresado para invadir el tejido circundante y como tal poder proporcionar vías para detección y prevención del cáncer, eliminando así estos cambios y factores de interacción que traducen la presencia, ausencia de cambios epigenéticos únicos en la actividad o hiperactividad, lo que podría ser responsable de diversas enfermedades como lo son el cáncer. Por ejemplo, tenemos otras enfermedades, como lo son el síndrome de X frágil, que es causado por un gen específico. Normalmente este gen produce una proteína necesaria para el desarrollo cerebral, pero un defecto en este gen hace que una persona produzca poco o nada de dicha proteína. Este síndrome resulta del silenciamiento de FMR1 debido a la hipermetilación de la repetición del trinucleótido CGG en la región no traducida 5 y la que resulta de la impronta paterna. También tenemos el síndrome de Angelman, que es un trastorno genético que causa retraso en el desarrollo, problemas de habla y equilibrio, discapacidad intelectual y a veces convulsiones. Este síndrome surge de la pérdida de la proteína ligasa de ubiquitina E3A expresada en la madre debido a la delección del locus 15q11, q13, donde el alelo normal es paternalmente inactivo debido a impronta o impronta materna. También tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es un trastorno genético poco frecuente, el cual provoca varios problemas físicos, mentales y conductuales. Una característica importante de este síndrome es una sensación constante de hambre que suele comenzar a los 2 años de edad aproximadamente. Este síndrome surge de la pérdida de genes expresados paternalmente debido a microdeleciones del extremo 3 de ICR, localizado en el locus 15q11, q13, que consiste en SNVRF o disomía uniparental de un cromosoma materno que alberga el extremo 3 inactivo de ICR, localizado en el locus 15q11, q13 debido a la impronta. En la base molecular de la enfermedad debido a alteraciones genéticas, el estado actual de conocimiento es consciente con la noción de que a pesar de un contenido genómico idéntico en forma de secuencia de ADN en cada célula del cuerpo, las diversas modificaciones epigenéticas que se establecen y en muchos casos se fijan como memoria epigenética en cada etapa. El desarrollo es esencial para una diferenciación adecuada, lo cual nos permite que las células asuman propiedades y funcionalidades únicas en el cuerpo humano normal, completamente formado. Además, es cada vez más claro que la epigenética proporciona una explicación no solo a enfermedades no genéticas, sino también a defectos genéticos que no siempre dan como resultado síntomas idénticos debido a variaciones en la penetrancia. En la reversión del proceso de diferenciación conocido como desdiferenciación, pueden involucrar todos los recuerdos epigenéticos acumulados y en algunos casos la reprogramación epigenética podría causar diversas enfermedades, generar células cancerosas o incluso células madre pluripotentes o células madre cancerosas. El objetivo de la terapia, si bien con células madre, es reprogramar las células somáticas adultas en las células de nuestra elección
para reemplazar las células disfuncionales que se han acumulado durante un periodo de tiempo. También cabe destacar que durante la progresión del cáncer no solo hay desdiferenciación, sino también hay reprogramación evolucional a través de las barreras de la supresión inmunológica para finalmente destruir el cuerpo que funciona normalmente. Además de algunas enfermedades epigenéticas que surgen de efectos en la maquinaria que codifica las marcas epigenéticas, también está el síndrome de Rett, que se produce debido a mutaciones del gen de la proteína 2 de la unión ametil-CpG. Este síndrome es una rara enfermedad genética, la cual causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso en la mayoría niñas. También tenemos al lupus eritematoso sistemático, el cual se debe a una hipometilación del ADN asociada a un nivel más bajo de NMT1 en las células T y la inmunodeficiencia, inestabilidad centrómica y anomalías faciales. Los pacientes con este síndrome albergan una mutación del DNMT3B. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmunitaria en la cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. La epigenética en el cáncer, como ya hemos hablado, pues se ha estudiado ampliamente y sigue siendo el principal sistema experimental para modelar las diversas asociaciones entre alteraciones en la memoria, epigenética y defectos en los diversos reguladores y componentes de la maquinaria epigenética y la progresión de la enfermedad. Aunque el ADN genómico del cáncer está hipometilado en general, la hipermetilación y el silenciamiento de genes críticos, incluidos los reguladores del ciclo celular, como son P14, ARF y otros, también genes de reparación de ADN como BRCA1 y MGMT, también genes proapoptóticos como DAPK y RUNX3 y aquellos implicados en el mantenimiento de la polaridad de las células epiteliales y la formación de uniones estrechas como CDH1, CDH13, CLD7 y LKB1. Estas se han documentado ampliamente en la literatura, además de la desregulación de la expresión génica asociada a la metilación diferencial del ADN. Estudios recientes muestran que los ARN no codificantes como los miARN y los INCRNA y las modificaciones de la cromatina también contribuyen a la progresión del cáncer en una etapa específica. Como hemos hablado anteriormente, la progresión del cáncer puede explicarse a través de varias etapas representadas por distintas propiedades funcionales de las células cancerosas, basadas en la desdiferenciación y reprogramación de la epigenética. Una utilidad general de las alteraciones epigenéticas son su uso como biomarcadores para el pronóstico, así como especialmente para el diagnóstico temprano del cáncer, ya que los síntomas, a menudo, como mencionaron anteriormente, se presentan hasta que el tumor primario ha progresado para invadir el tejido circundante y como tal puede proporcionar vías para detección y prevención del cáncer. Como observaciones finales y perspectivas futuras, tenemos que la epigenética se ha consolidado como un mecanismo importante para todas las enfermedades humanas, incluidas principalmente el cáncer. Las células cancerosas continúan sirviendo como modelos excelentes para inferir los mecanismos moleculares de varios procesos celulares, como el ciclo celular, la reparación del ADN, la recombinación, la inestabilidad genómica y las modificaciones epigenéticas, junto con las consecuencias funcionales asociadas y las propiedades debido a la capacidad de acelerarlas. Por lo tanto, al acceder a los sistemas modelo utilizados en la investigación del cáncer,
y al descifrar la base molecular de la memoria epigenética, se puede generar el marco de mecanismos que en última instancia definen cómo el programa genético codificado en el ADN se desarrolla en resultados de desarrollo específicos y condiciones de una enfermedad. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer y por descifrar la naturaleza de las señales intrínsecas y extrínsecas y la base molecular de las maquinarias epigenéticas involucradas en la programación de las memorias epigenéticas y los diversos factores involucrados en estos procesos, como incluidos los campos electromagnéticos, para finalmente utilizar este conocimiento en el diagnóstico, pronóstico y terapia de diversas enfermedades. La presencia o ausencia o cambios en el conjunto de factores responsables de la memoria epigenética también podrían manipularse para la programación y reprogramación de, de las propiedades celulares. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado mucho el tema.